Buenos días, me he propuesto hacer una serie de vídeos ya que muchos de vosotros me estáis preguntando varias cosas muy parecidas, así que prefiero hacer un vídeo y así os lo explico a todos pues de la mejor manera que sé. Voy a empezar hablando de la situación que teníamos antes y la situación que tenemos ahora, y la posible situación que nos podemos encontrar durante los próximos meses. Nosotros estábamos en una economía pujante, en una economía que iba bien. Se dice que estábamos en una época de bonanza. ¿Y eso qué quiere decir? Pues básicamente que las empresas podían contratar a trabajadores, tenían unos tipos de interés bajos. Tipos de interés bajos significa que los créditos que piden las empresas y los particulares están a un interés muy bajo, ¿vale? Con lo cual las empresas pueden coger ese dinero prestado e invertirlo en más trabajadores, en más maquinaria, en general, pues para expandir el negocio. Y por eso la economía se dice que va bien. Entonces, estas empresas contratan a trabajadores, los trabajadores tienen una sensación de que todo es muy estable, de que la economía está subiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que también los particulares cogen créditos a intereses muy bajos y cogen su salario y lo gastan sin pensar que puede llegar un día que pase algo y pierdan el trabajo o haya una recesión económica. Entonces, ¿qué pasa? Yo gano un dinero, ese dinero lo gasto, luego las personas que han cobrado ese dinero lo vuelven a gastar y así se crea un ciclo en el cual el dinero se va moviendo de manos muy rápidamente. A esto se le llama velocidad del dinero. Y en una economía de bonanza, la velocidad del dinero es muy alta. El dinero pasa de manos a manos. ¿Qué pasa? Cuando un eslabón se rompe, el dinero ya no pasa a la siguiente mano y empieza a haber un estancamiento, y ahí es donde puede empezar una recesión. También han habido algunos factores que han ayudado a que estemos donde estamos. Por ejemplo, muchas empresas han comprado sus propias acciones, con lo cual esto que ha hecho inflar el precio de algunas empresas más de lo que debería ser. A todo esto, por supuesto, el gasto de los gobiernos ha seguido aumentando, la deuda ha seguido aumentando, por lo que decimos, porque parece que nunca se va a acabar esta economía de bonanza, y de hecho Wall Street seguía diciendo que estamos en un mercado alcista y que esto no se va a parar. Entonces tenemos todos los ingredientes para que una recesión empiece. Tenemos deuda, tenemos mucho gasto y tenemos muy poco ahorro de los particulares. Entonces nos enteramos que un chino ha comido un murciélago y la ha liado parda, básicamente. Pero fíjate cómo somos, que ya en las noticias, bueno, quizá en las noticias de la televisión no se veía, pero si las buscas, ya se veía en noticias online que en China estaban bastante mal, estaban con una crisis sanitaria brutal y que la gente estaba muriendo. Entonces parece que China está muy lejos y que no nos puede afectar, y en Europa estamos como, bueno, no pasa nada. Eso es un problema de los chinos y ahí están. Todos los vuelos siguen funcionando, todas las economías siguen abiertas. ¿Qué pasa? El virus llega a Europa. De hecho, llega a Francia. Lo que pasa es que en Italia se ceba mucho más. Ya Italia, al ser un país europeo, empezamos a oír más noticias de que el virus está en Italia, de que la gente está muriendo, de que el gobierno italiano ha puesto un confinamiento general para la población. Y aquí en España, ¿cómo estamos? Tan tranquilos, vamos por la calle, no pasa nada. A ver, evidentemente los primeros casos empiezan a salir en España. ¿Qué dicen las autoridades? No pasa nada, está todo controlado. Bueno, yo aquí quiero hacer un parón y quiero hacer una reflexión, y es que tenemos que ser muy críticos, y más hoy en día, a la hora de escuchar información, porque esto es algo sin precedentes. Estamos viviendo historia a todos los niveles. Y muchas veces ni siquiera los políticos, ni siquiera los expertos saben lo que está pasando o lo que va a pasar. Por lo tanto, no quiero ser alarmista, pero quiero que seamos capaces de ser un poco más críticos. Y si tú ves que hay un virus que está matando gente en China, pues por lo menos te deberías preocupar. Pero es que si está en Italia,
yo creo que habría que tomar medidas desde el día 1, y ya sé que es fácil hablar a toro pasado y de, bueno, sí, yo habría hecho esto, habría hecho lo otro, pero realmente yo llevo avisando de esto mucho tiempo y se me ha tomado como de alarmista, pero ya veis la situación en la que estamos y lo que nos queda. Ahora ya hablando del mercado de valores, de la bolsa, se vio una subida muy fuerte cuando todo esto estaba pasando en China, y cuando empezó a llegar a Europa vino el cataclismo total y la caída tan fuerte que hemos visto en marzo. Entonces ahora sí ya estamos más enterados de lo que está pasando, vemos las cifras de empleo que se están disparando de una manera récord en todas partes, sobre todo en Estados Unidos, que estamos viendo que puede llegar al 30%. Estamos viendo también las medidas a nivel político que se están tomando. En este tema no me quiero meter tampoco, que cada uno juzgue si son buenas o no tan buenas, pero desde luego que a largo plazo me parece que en temas de empleo se va a destruir muchísimo empleo y muchas empresas van a quebrar. Y esta es la situación que estamos viviendo. Estamos viviendo una situación en la que todo lo que sea teletrabajo, todo lo que sea online, va a cobrar más fuerza. De hecho, solo hay que ver las acciones de empresas más de servicio cara a cara o de experiencias, por ejemplo, turísticas, como pueden ser los cruceros o pueden ser incluso las aerolíneas. Tenían unas previsiones de beneficio de millones y millones, y de la noche a la mañana van a tener un negocio que produce cero. Y van a tener pérdidas, obviamente, porque siguen teniendo deudas, siguen teniendo gastos fijos. En cambio, empresas como Microsoft, que están haciendo posible el teletrabajo, o empresas como Amazon, que hacen posible el comercio electrónico, este tipo de empresas no se están viendo tan afectadas y de hecho se están viendo beneficiadas de todo esto. Este mes de abril estamos viendo un repunte significativo en el mercado de valores, en muchos índices, incluso con todas las noticias malas que nos están llegando de que los muertos siguen aumentando, de que los infectados siguen aumentando. Y muchos os preguntaréis, ¿cómo es posible que las noticias sean malas, que la economía real se esté destruyendo y que la bolsa esté subiendo y que de hecho que tenga una de las mejores subidas de la historia? Pues bien, básicamente el organismo bancario más fuerte del mundo, que es la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, ha dicho literalmente que va a imprimir dinero infinito hasta que esta situación mejore y salgamos de esta. Y de hecho Wall Street sigue diciendo que la recuperación será en V. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a bajar y que vamos a subir directamente hasta los niveles anteriores y romper los máximos que habíamos dejado en marzo. Bien, pues viendo todos estos factores, para mí está bastante claro que este rebote, este repunte, se debe básicamente a esa inyección de liquidez en el mercado por parte de los bancos centrales, porque hay que tener claro que esta inyección de liquidez es la mayor que se ha hecho en la historia. Entonces lo que estamos viendo estos últimos meses es que el mercado de valores y la economía real no tienen nada que ver. Cuando uno va bien, el otro va mal, cuando el otro va mal, el otro va bien, y no tiene por qué ser así. Entonces, lo más importante para que la bolsa suba es que haya un respaldo por parte de la Fed, por parte de la Reserva Federal. Para que me entendáis, es como un cuerpo inerte, un cuerpo muerto, y la Fed sería pues coger con un desfibrilador y darle una descarga eléctrica. Sí, parece que por un momento tiene un impulso y parece que esté vivo, pero en realidad, para mí, en mi opinión, todavía nos quedan bastantes bajadas por ver, y más después de estas subidas tan locas que hemos tenido, con la economía real no respaldando para nada este impulso económico. Me habéis escrito bastantes acerca de cómo invertir, de cómo empezar, que tenéis miedo, que le tenéis respeto, y antes de nada quiero decir que me parece súper bien y súper sano tenerle respeto y un poco de miedo a todo este mundillo, porque se puede perder mucho dinero. Yo creo que lo mejor en estos momentos, sobre todo si no tienes experiencia, es empezar a interesarte, empezar a estudiar, más ahora que seguramente todos tengamos un poco más de tiempo, empezar a educarte financieramente, y antes de invertir en nada, siempre investiga pues qué es eso, por qué existe y qué valor tiene. Y es que aquí viene el nugget de este vídeo, y es
que para hacerse rico o para prosperar económicamente, lo más importante es entender cómo funciona el mundo. Y para eso hay que educarse, hay que leer y hay que estudiar. Pero bueno, en reglas generales, para mí el 2020 es un año buenísimo, por no decir el mejor, para empezar en esto, para empezar a estudiar, para empezar a investigar y para empezar a invertir, por supuesto. Es un año buenísimo, es un año en el que cuando empiece la cosa a mejorar, veremos que todos los índices y la mayoría de las empresas van a repuntar. Y por último, para acabar el vídeo, me gustaría decir que hay que tener claro el orden cronológico de todos los factores. Primero, existe una noticia, pues ha habido un brote en China. Después, la bolsa es la primera que reacciona, ¿vale? Pues se desploma por este hecho. Después, con el tiempo, vienen los efectos en la economía real, ¿vale? Muchos de vosotros, pues lamentablemente, seguramente, estaréis en una situación laboral, pues precaria o con ERE o en desempleo, ¿vale? Pero esto va a ir a más, lamentablemente va a ir a más, ¿vale? Porque muchas empresas van a tener que cerrar directamente y además, pues cada mes, cada día que pasa y estamos en confinamiento y la economía no se abre, pues esto va a ir a peor. Y después de los efectos en la economía real, vienen los efectos en el mercado inmobiliario. ¿Esto qué quiere decir? Pues una noticia mala, la bolsa baja, la economía real se resiente y finalmente el precio de las casas baja. ¿Por qué el precio de las casas baja? Bueno, pues porque la gente tiene más riesgo de impago. ¿Eso qué quiere decir? Que los bancos no van a dar tantas hipotecas o con tan buenas condiciones a la gente, porque tienen más miedo de que la gente no les pague. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que habrá menos hipotecas cedidas y habrá menos gente que pueda permitirse coger una hipoteca para comprar una casa. ¿Y eso qué quiere decir? Que la demanda de inmuebles, la demanda de casas va a bajar y por lo tanto, si la oferta sigue siendo la misma o incluso aumenta, pues el precio tiene que bajar. Y bueno, eso es todo por hoy, creo que no me voy a enrollar más. Espero que os haya dado un poco de luz sobre este tema. Y ya digo, me gusta ser bastante objetivo en todo lo que digo, aunque son opiniones, pero no me gusta elucubrar sobre pues qué puede ser, pues de dónde viene el virus, si es un gobierno que lo ha introducido. Eso me parece que ya es a juicio de cada uno. Y nada, cualquier duda pues me lo decís en los comentarios y sobre todo también si queréis que haga algún otro vídeo de algún otro tema relacionado con la economía, pues me lo podéis decir y haré todo lo posible para grabarlo, ahora que tengo tiempo. Bueno, un saludo y nos vemos en el próximo.